y la fuerza de las palabras. Hemos dicho algunas veces que el Vaticano es el más pequeño Estado del mundo, pero el más influyente, sobre todo con el catolicismo y el cristianismo, que representa junto al Islam las religiones más importantes que hay en el planeta. Más de 1.300 millones de seguidores de Jesucristo. Y por supuesto no solamente es la religión católica la que incide en los países, sino que también en muchos países gobiernan cristianos o católicos. Y además la Iglesia es Iglesia como fe, como religión, pero también como Estado. El Vaticano tiene su territorio, su población y su gobierno mínimo, porque es apenas cerca de 1 kilómetro cuadrado, menos de 1.000 habitantes, pero hay que ver la influencia que tiene, aun cuando es una monarquía, porque al Papa no lo elige el pueblo, sino los cardenales, dentro del concepto tradicional que tiene la Iglesia Católica desde hace 2.000 años. Sin embargo, el Vaticano sigue siendo el centro de la atención mundial, por eso jefes de Estado, jefes de gobierno, de todos los partidos, de todas las ideologías, tratan de tener relaciones con el Vaticano. Incluso el Vaticano tiene un delegado permanente en Naciones Unidas. Por eso hoy la prensa destaca la reunión entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con el Papa León XIV en vísperas de una conferencia internacional en Roma sobre la construcción de su país devastado por la guerra, porque hay una conferencia donde quieren ayudar, ya no solo con armas en la guerra frente a Rusia, sino reconstruir un país que está en ruinas, con ataques permanentes de drones y misiles, y naturalmente una guerra que le conviene a Moscú ni conviene a Kiev, las dos capitales golpeadas permanentemente, unas con armas rusas directas sobre Kiev y otras armas ucranianas, pero también occidentales, llegadas a Ucrania, con lo cual complica la situación. Afortunadamente el conflicto ha estado circunscrito allí territorialmente y no extendido, y ahora es tiempo para la paz, voluntad de negociación, lo ha expresado Putin y también el presidente de Ucrania, pero hay que sentarse en la mesa y ayudar a la comunidad internacional, sobre todo Naciones Unidas y particularmente el Consejo de Seguridad. El Papa León XIV recibió el miércoles al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La entrevista tuvo lugar en el Palacio Pontificio de Castel Gandolfo, la residencia estival del pontífice, situada a orillas de un lago al sur de la capital italiana. Este fue el segundo encuentro entre ambos desde que el peruano-estadounidense Robert Prevost se convirtió en líder de la Iglesia Católica. Zelensky se encuentra en Roma para participar en una conferencia internacional que se celebrará entre jueves y viernes para buscar inversiones para la reconstrucción de su país. Según Italia, el país anfitrión, está prevista la participación, entre otros, del jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, junto a representantes de unas 2.000 empresas y 40 organizaciones internacionales. Estados Unidos estará representado por Keith Kellogg, el enviado para Ucrania y Rusia del presidente Donald Trump. Y una noticia también que sigue en la prensa mundial es ese contacto directo entre el presidente Donald Trump y el primer ministro de Israel. Naturalmente que Israel depende en gran parte de la asistencia, del apoyo de los Estados Unidos hoy desde la fundación. Sin embargo, en cuanto a la guerra en Gaza, la situación, sobre todo para la población gazatíe, preocupa a la comunidad internacional. Y claro, todo es producto del primer ataque de Hamas terrorista contra los kibutzianos, los israelíes, y alzan de cada una guerra donde tiene que aplicarse el derecho internacional humanitario, porque hay límites en todo conflicto y es hora de la paz. Por eso Donald Trump y Benjamin Netanyahu se reunieron por segunda vez en 24 horas, mientras el presidente estadounidense trata de presionar sobre el primer ministro israelí para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra de Gaza. Naturalmente, esto también tiene que comprender Hamas y Palestina en general, en el criterio de que hayan dos estados, uno palestino y otro israelí, que puedan vivir en paz y en armonía, no solamente en el Medio Oriente, sino con la comunidad internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el martes por segunda vez en menos de 24 horas en la Casa Blanca con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En la reunión, sin acceso a los medios de comunicación, Netanyahu regresó para conversar con Trump sobre la situación en Gaza. Tenemos que resolverlo. Gaza es una tragedia, es una tragedia, y él quiere resolverlo y yo quiero resolverlo, y creo que la otra parte también quiere resolverlo. Antes, los mediadores cataríes advirtieron que tomaría tiempo sellar un alto al fuego entre Israel y Hamas en las conversaciones en Doha. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, expresó su esperanza de llegar a un acuerdo en cuestión de días. El acuerdo incluiría una tregua de 60 días, la devolución de 10 rehenes vivos y 9 rehenes muertos, según Witkoff.
Un funcionario palestino cercano a las negociaciones afirmó que no se ha logrado ningún avance hasta el momento. Mientras tanto, las hostilidades continuaron. La parte gazatí informó de 29 muertos en los ataques de Israel el martes, incluidos 3 niños, mientras que 5 soldados israelíes murieron en combate en el norte de Gaza. Trump presiona para que se alcance una tregua en la Franja de Gaza, sumida en una situación humanitaria crítica, tras casi 2 años de guerra desencadenada por el ataque del grupo islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, cuando murieron 1.219 personas. Además, se llevaron a 251 rehenes, 49 siguen retenidos en Gaza, pero más de la mitad han fallecido, según el ejército de Israel. La campaña de represalia israelí deja más de 57.500 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del territorio controlado por Hamás. La ONU considera fiables las cifras. En este nuevo campo de conflictos y de guerras, quien está tratando de ubicarse en una posición correcta es la Unión Europea. Recordemos que de 1957 son hoy 27 estados que empezaron siendo 6 en un amplio espacio geoeconómico y político, con un solo parlamento, una sola moneda e incluso tribunales de alzada que tiene la Unión Europea para justificar el concepto de los derechos humanos y derechos fundamentales y además tener un lugar importante frente a las grandes potencias internacionales. Sin embargo, allí siguen siendo un motor fundamental lo que son Alemania y Francia e Inglaterra, y en este caso nos referimos sobre todo en el editorial a la visita del presidente Macron al Reino Unido, donde han tenido contradicciones en otros tiempos, pero que ahora tienen una línea unida, fortaleciendo tal vez lo que es el concepto de la Europa unida, incluyendo el posible regreso de Inglaterra nuevamente a la Unión Europea, porque con el Brexit se separaron y el espacio Schengen, que era común a todos los europeos, está excluido ahora en Inglaterra. Sin embargo, fue tan importante la visita de Macron, le dio tanta importancia a su discurso en el Parlamento y particularmente el diálogo con el rey, que augura una mejor relación entre Inglaterra y Francia, y además se fortalece la Unión Europea en su dimensión internacional. Con esto vamos al editorial de hoy y seguimos con el invitado de siempre. Londres y París siempre son centros fundamentales de la Unión Europea y en este sentido, aunque el Brexit llevó a Inglaterra a salirse de la Unión Europea, sin embargo mantienen vínculos permanentes y ahora en la OTAN una política común frente a Donald Trump y al nuevo orden internacional por el poderío de China, la fuerza de Rusia y los BRICS, cuya reunión en Brasil demostraron la unidad y la perspectiva de un tercer mundo unido frente a las potencias permanentes de la bipolaridad o la multipolaridad que ha venido surgiendo en el mundo de hoy. Los analistas internacionales han venido escribiendo sobre la reunión entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la visita que hizo al Reino Unido en la cena real en el castillo de Windsor, con lo cual cerró el primer día de la visita de Estado. Sí, un encuentro amistoso. Mientras cenamos, decía allí el presidente, estamos aquí en este antiguo lugar impregnado de nuestra historia compartida. Permítame proponer un brindis por Francia y por nuestra nueva entente, declaró el soberano. Un encuentro y una amistad no solo pasada y presente, sino también para el futuro, y ya no solo cordial, sino ahora amistosa. La expresión llamó la atención y la utilizó en su propio discurso ante cerca de 160 invitados del Salón de Banquetes de Windsor. Igualmente, la prensa británica insistió en el discurso de Emmanuel Macron, al que llamó la atención de la prensa, que pronunció esa misma tarde en el Parlamento, en el Palacio de Westminster, un honor muy importante que le dan a un jefe de Estado. El presidente francés fue de hecho el primer dirigente europeo en realizar una visita de Estado a Gran Bretaña y dirigirse a ambas cámaras del Parlamento desde la finalización del Brexit en el 2020, cuando por voluntad popular los ingleses tomaron la decisión de dejar la Unión Europea, pero hoy en día aspiran a reintegrarse en ese gran espacio geopolítico y económico que representan 27 países. Y en su discurso Macron dejó claro que los acontecimientos que llevaron al Reino Unido a abandonar la Unión Europea eran cosa del pasado, y rindió homenaje al primer ministro británico Sir Keir Starmer, a quien describió como un querido amigo, por la reanudación de las relaciones no solamente con Francia, sino con toda Europa. Y aunque citó la economía, el cambio climático y la crisis migratoria como áreas de cooperación, colocó la necesidad de defender a Europa en el tope de la agenda. El presidente francés aprovechó la oportunidad para referirse a la posible ingreso de la Gran Bretaña a la Unión Europea, donde los 27 miembros esperan la incorporación de Londres. Debemos liberar a nuestros dos países de la excesiva dependencia de Estados Unidos y de China. Muy importante esa referencia de Macron,
para construir un futuro sostenible para todos los niños. Igualmente mencionó a Ucrania que los británicos y los franceses nunca abandonarán y el llamado al reconocimiento de un Estado palestino para que haya un Estado judío y uno árabe. En ese discurso ante el Parlamento británico, el presidente de Francia expresó públicamente su gran preocupación por la inmigración. Hay que recordar que Francia e Inglaterra son dos potencias nucleares muy importantes en el equilibrio mundial y las dos potencias están volviendo a colaborar tras años de fricción después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En el periódico español El País señala que el gobierno francés finalmente aceptó prestar el tapiz de Bayeux al Museo Británico por primera vez en la historia. Esta obra monumental representa la batalla de Hastings en 1666 y la conquista de Inglaterra por el rey normando Guillermo el Conquistador. Recuerda el diario madrileño, para muchos historiadores constituye una obra fundamental para comprender los orígenes del actual Reino Unido. Esa relación entre Londres y París seguirá siendo fuerte y Alemania está detrás, que es otra de las potencias que pueden darle fuerza a la Unión Europea como fue desde el comienzo y seguir afirmando su independencia frente a China, frente a Rusia y frente a Estados Unidos. Es un polo de poder mundial y ahora abierto hacia América Latina con posibles acuerdos económicos y comerciales, sin olvidar el Reino Unido y Francia, la presencia que pueden tener en el mundo oriental, en el mundo árabe y en Asia y en África para establecer más relaciones de comercio y de buena vecindad. El viernes